Hola chiquillos, ¿cómo están? Siguiendo la recomendación de un maestro de nuestro ministerio y un amigo mío, quería grabarles la clase de hoy mostrándole un poquito del lugar donde estoy, del lugar donde vivo. Eh, cuando, cuando cae lluvia como hoy y como los días anteriores, eh, siempre empiezo a pensar eh, sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor y, y los bellos versículos que podemos encontrar respecto al Señor y a su creación. Entonces, antes de empezar la lección de hoy, yo quería compartirles dos versículos que, que me gustan mucho. Uno está en el libro de Salmos, es el capítulo 19 y el versículo 1 y 2, que dicen así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Veo el cielo y no puedo dejar de maravillarme y pensar que es así, que el firmamento, que los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios. Y hay otro versículo muy lindo que está en Isaías, en el capítulo 45, y es el versículo 8, que dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. La salvación y la justicia provienen de lo alto. Podemos tener la certeza de que tenemos un Dios que lo provee de esa manera, que determinó que fuese así. Así que vamos a orar para empezar la lección de hoy día. Amado Dios, te damos tantas gracias por poder estar nuevamente reunidos, Señor, una semana más, estudiando acerca de tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que tú abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente, Señor, para poder recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, en donde podemos estar juntos, Señor, como cuerpo, aunque sea, Señor, a través de una pantalla o virtualmente. Sabemos que tú has provisto, Señor, cada una de las herramientas que hoy día tenemos, Señor, para seguir comunicándonos, para seguirnos conectándonos y seguir, Señor, haciendo iglesia, Señor, en cada uno de los lugares donde estamos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas enormemente, Señor, a cada uno de los chiquillos que hoy día está viendo la clase junto a sus familias. Te pido por ellos, por sus vidas. Tú manténlos sanos, Señor, guárdalos y cuídalos, Padre, y permite que durante todo este tiempo, Señor, que nos queda aún por estar interactuando de esta manera, seamos pacientes y confiemos en que nada, Señor, nada de lo que está pasando el día de hoy está fuera de tu control. Confiamos en eso y pedimos siempre todo y lo agradecemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces partimos el estudio de hoy. Hoy nos toca terminar de ver la serie de los profetas y nos toca estudiar el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y comprende 4 capítulos. Ahora, ¿quién era Malaquías? Malaquías fue un profeta que vivió aproximadamente 100 años después del regreso del pueblo de Israel desde el exilio en Babilonia. El mensaje que él tenía
estaba dirigido al pueblo que ya llevaba un tiempo viviendo en Jerusalén. El templo ya había sido reconstruido hace un tiempo atrás, y si nosotros nos acordamos, en las series anteriores, en los estudios anteriores, vimos en el profeta Esdras que fue quien lideró la reconstrucción del templo. Cuando los israelitas volvieron del exilio, tenían altas expectativas. ¿Acerca de qué? De las promesas proféticas que habían escuchado. Entonces, pensaban que iban a poder reconstruir sus vidas tal y cual como habían sido antes del exilio. Y que finalmente vendría este Mesías y que los restauraría y que establecería el reino de Dios. Lo que obviamente traería justicia y paz para todos ellos. Pero finalmente los israelitas que habían repoblado ya Jerusalén seguían siendo infieles a Dios, tal cual como habían sido sus antepasados, o sea, antes de, en el tiempo del exilio, y incluso antes del tiempo del exilio. Esto obviamente trajo que, como consecuencia, que vivieran en una sociedad que finalmente se transformó en una sociedad profundamente pobre y además llena de injusticia. Entonces, el libro de Malaquías nos habla acerca de la corrupción que había en esta generación de israelitas. A lo largo del libro vamos a ver una serie de disputas o enfrentamientos entre Dios y el pueblo. Como veremos, esto hace que Dios Dios hace una declaración, el pueblo responde, pero finalmente quien tiene la última palabra sigue siendo Dios. Entonces, en esta dinámica que vemos en el libro acerca de las disputas o las discusiones, mejor dicho, entre Dios y el pueblo, entendemos que el pueblo finalmente no aprendió nada. No aprendió nada en su tiempo de exilio. Nosotros sabemos, por todo lo que ya hemos estudiado en los domingos anteriores, que Dios envió profetas. ¿Para qué? Para advertirles al pueblo de lo que se vendría. Pero el pueblo no hizo caso. Incluso podríamos pensar que ya estando en el exilio, habiéndolo perdido todo, podrían haber aprendido. Podría haber habido algún aprendizaje o algún cambio de parte del pueblo. Pero finalmente vemos que no es así. Entonces, vamos a leer en el primer capítulo algo muy muy bonito que nos muestra cómo es el carácter de Dios. Dice en el capítulo 1, el versículo 2, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aquí vemos cómo Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor por el pueblo, les recuerda que Él los sigue amando, que Él los ama. Pero vemos también cómo es la respuesta del pueblo de Dios frente a esta declaración de amor de Dios, donde el pueblo le dice: ¿y en qué nos amaste? Es la respuesta a la declaración que Dios acaba de hacer. Y Dios les vuelve a responder. Dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? ¿Por qué le recuerda esto Dios? Porque nosotros sabemos que la familia de Jacob finalmente fue la familia que la cual hizo perdurar
el mensaje de las promesas de Dios. Dios usó a la familia de Jacob para llevar con ellos las promesas de Dios. Entonces, vemos como aquí ya hay una disputa o una discusión, porque el pueblo lo que está haciendo es poniendo en duda el amor de Dios. Y esta dinámica continúa y vemos en los siguientes versículos esto que aparece aquí, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 7. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: en que te hemos deshonrado. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí vemos a Dios refiriéndose respecto al templo. Y finalmente, cómo hoy día, cómo en ese minuto, el pueblo de Dios había despreciado el templo. Vemos que los israelitas, si bien seguían cumpliendo entre comillas la ley, dando las ofrendas, lo hacían no de la manera correcta. El versículo 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ya el pan no era como Dios había determinado que fuese. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo seguía en esta misma dinámica, ofreciendo, si bien, como les decía recién, estaban cumpliendo, entre comillas, la ley, lo estaban haciendo de mala manera. Nosotros sabemos por el libro de Levítico cuál era la manera en que ellos, por ejemplo, tenían que ofrecer el pan y los animales que iban a ser sacrificados. Y claramente no es como lo está describiendo el libro de Malaquías. Ahora, vamos a ver en el capítulo 2 que estas disputas, estas discusiones, se siguen profundizando. Y Dios acusa a los hombres israelitas ahora, a los hombres israelitas, de traición para con Dios, o sea, de traicionar a Dios y de traicionar a sus esposas. Vamos ahora al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10 hasta el 16. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de un Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela, y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto?
¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Porque buscaba una descendencia para Dios? ¿Por qué guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. En estos versículos vemos cómo Dios está acusando particularmente a los hombres del pueblo de Israel de dos cosas. Una, idolatría, porque al casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios, ellos estaban adoptando a otros dioses y habían ofrecido ofrenda a otros dioses. Y por otro lado, los acusa también acerca de su deslealtad para con las mujeres del pueblo, para con sus esposas. ¿Por qué? Porque en ese minuto el pueblo de Israel comenzó a haber una ola de divorcios, por así decirlo, de hombres divorciando de sus mujeres y siendo aceptados por los sacerdotes de ese tiempo bajo argumentos que no tenían ningún peso. Entonces, aquí es donde Dios acusa específicamente a los hombres del pueblo de Israel. Seguimos leyendo el libro y acá vemos cómo llega un minuto en la narración de este libro en que Malaquías dice alto, dice no. Esto que está pasando, lo del templo, el no honrar a Dios, la idolatría, el divorcio, todo esto que está pasando, Malaquías dice, esto es traición al pacto con Dios. Entonces, en el mismo capítulo, en el versículo 17 del capítulo 2, vemos lo siguiente, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vemos entonces en el capítulo 2, en el versículo 17, al pueblo reprochándole a Dios que los ha abandonado. Y frente a eso, Dios les responde, y les responde en el capítulo 3. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, lo siguiente. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La respuesta de Dios a este reproche de parte del pueblo diciendo que los había abandonado es diciéndoles que Él va a venir, que Él va a enviar un mensajero que va a preparar el camino para su venida. Y Dios sí les hace un llamado a su pueblo. Y leemos en el mismo capítulo 3, vamos a leer lo siguiente. En el versículo, desde el 3 al 7, leemos lo siguiente. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios le está diciendo al pueblo que Él va a venir, y que Él va a venir a traer justicia. Frente a esta advertencia que Dios está haciendo, el pueblo le responde, le dice, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos para volvernos a ti? Y Dios le plantea lo siguiente en el versículo 10. Les dice, ¿cómo debería ser esto? Dice, traed todos los diezmos de alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le dice que una de las maneras en cómo ellos deberían volverse nuevamente a Dios es cumpliendo los mandamientos. Y les recuerda acerca del diezmo. Nosotros sabemos que el diezmo era una 10ª parte del ingreso anual que tenían los israelitas. Y estos ingresos básicamente eran para mantener el templo. Esto nos fue explicado ya en el libro de Levítico. Entonces, cualquier duda que podamos tener, podemos recurrir al libro de Levítico y ver esto. Entonces, esta 1/10 parte del ingreso anual de los israelitas debía ser destinada a la mantención del pueblo. Y esto era algo que no estaba pasando. Por ende, el pueblo estaba completa y absolutamente deteriorado. Entonces, una de las cosas que Dios les dice que ellos tienen que volver a hacer para volverse a Dios es, por lo menos, empezar a cumplir con el diezmo. Pero más aún, en el mismo versículo dice lo siguiente. Le dice, traigan el diezmo, pero al final del mismo versículo dice, si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le está prometiendo al pueblo que la obediencia va a traer como consecuencia bendición, y bendición de sobremanera, sobreabundante. Pero a pesar de que Dios le está haciendo esta tremenda promesa, ellos nuevamente están dispuestos a enfrentar a Dios, a contradecir, por así decirlo, a Dios. Y dice en el capítulo 3, del versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo de Dios está diciendo que no es necesario cumplir la ley. ¿Por qué? Porque aquellos que no lo hicieron han sido prosperados y han escapado a la justicia de Dios. O sea, no han recibido castigo por eso. Entonces, nuevamente vemos que la dinámica que hemos ido viendo en este libro sigue pasando. Sigue funcionando de la misma manera. Pero aquí se produce un pequeño cambio en esta dinámica. Porque Dios les va a hablar acerca de lo siguiente. En los versículos siguientes, 16 al 18, dice lo siguiente. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vemos aquí una pequeña reflexión, por así decirlo, de parte de el profeta Malaquías, en donde nos menciona dos cosas fundamentales respecto a el remanente fiel de Dios, aquellos quienes Dios va a cuidar. Vemos que habla acerca de la predicación, cuando dice lo siguiente: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y además habla acerca de lo trascendental que resultan ser las escrituras. Lo trascendental que resulta hoy día recordar lo que Dios había dicho, para poder de esa misma manera hoy día cumplir su ley. Recuerden que hace unos minutos atrás veíamos cómo Dios les estaba prometiendo a su pueblo sobreabundancia de bendición por cumplir, por ser obedientes, y ellos finalmente lo que decían que no era necesario. ¿Por qué? Porque aquellos que no habían cumplido la ley habían sido prosperados y además habían escapado a la justicia de Dios. Pero en estos dos últimos versículos vemos que Dios está preocupado de aquellos que sí guardan la ley, de aquellos que sí han predicado y de aquellos que sí han estado estudiando acerca de lo que Dios ha ido prometiendo a lo largo de la historia. Entonces, llegamos al final de este libro, del libro de Malaquías, y vemos en el capítulo 4 que volvemos a que vuelve a asomar la idea que se había expresado en el capítulo 3 respecto al día del juicio purificador, que va a venir a quitar que va a venir a quitar el pecado y que va a venir a quitar a los malvados de entre el pueblo de Dios. Entonces habla acerca de este fuego purificador. Entonces leemos en el capítulo 4 el versículo 1, que dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todas las que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, el de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para aquellos que no estaban dentro de la ley, para aquellos que no habían transformado sus corazones, para aquellos que estaban fuera de los caminos de Dios, esta era una advertencia radical y muy fuerte, porque Dios estaba hablando acerca de lo que pasaría el día que llegara este día de juicio, que iban a ser consumidos, que iban a ser abrazados. Y abrazados habla acerca del término de brasas, de que iban a ser consumidos por el fuego. Pero, para aquellos que habían permanecido fieles, o sea, para este remanente fiel, este día del juicio no era una amenaza, definitivamente no era una amenaza, sino era más bien
venciste y por amor todo me entregaste y con tu sangre hoy soy libre. En una cruz mi pecado pagaste, con poder a la muerte venciste y por amor todo me entregaste. Con tu sangre hoy soy libre. Hoy soy libre. A la muerte tú venciste. Hoy soy libre. Con tu sangre me compraste. Con tu amor me has rescatado y de la muerte me has libertado. Y ya no hay más condenación, hoy libre soy. Oh, yeah. Vamos, cántalo una vez más. En una cruz mi pecado pagaste y con poder a la muerte venciste y por amor todo me entregaste y con tu sangre hoy soy libre. Hoy soy libre. A la muerte tú venciste. Hoy soy libre. Con tu sangre me compraste. Con tu amor me has rescatado y de la muerte me has libertado. Y ya no hay más condenación, hoy libre soy. Oh, mis cadenas has quebrantado. Hoy soy libre de mi pasado y por tu gracia y por tu amor hoy libre soy. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 ¿hay alguien que es libre esta noche? ¿Hay alguien que está agradecido con Jesús? Vamos, decláralo con nosotros una vez más, dile.